CDNN, Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día miércoles 24 de enero del año 2018. Más adelante vamos a hablar de la accidentabilidad y los indicadores, cómo se ha venido moviendo la reducción o no de los accidentes de tránsito en Nicaragua. Nos va a acompañar el licenciado Adrián Uriarte, decano y director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC. Más adelante nos va a explicar. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Hay una verdad evidente y es que Nicaragua está cambiando, dice Álvaro Baltodano, delegado presidencial para las inversiones, al asegurar que hay nuevas inversiones en el país, en zona franca, estadios de béisbol, construcciones en el puerto Salvador Allende, piscinas olímpicas, centros comerciales, y que los inversionistas están llegando siempre a Nicaragua atraídos por la seguridad ciudadana que brinda el país y sobre todo por la estabilidad macroeconómica. En las noticias internacionales, en Estados Unidos el Partido Demócrata tiene ahora un problema: cómo explicar haber confiado el futuro de los Dreamers a una simple promesa de los republicanos. Esta semana, para evitar una paralización del gobierno, los demócratas negociaron con los republicanos y el presidente Trump, hicieron toma y daca y cedieron en las promesas que le hizo el presidente Trump de que va a considerar una reforma migratoria para los jóvenes Dreamers y otros inmigrantes, y entonces se apuraron los demócratas e inmediatamente le aprobaron el presupuesto para que siga financiando o funcionando el gobierno de Trump. Hay una lluvia de críticas en Estados Unidos ahora sobre los demócratas porque dicen que se dieron sin nada a cambio. En tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha formalizado su candidatura para las elecciones presidenciales convocadas ya o las va a convocar el Tribunal Electoral para el próximo mes de abril. Ayer la Asamblea Nacional Constituyente venezolana dijo que en vista que la oposición no quiere seguir dialogando y debido a las sanciones impuestas contra varios funcionarios del chavismo por parte de la Unión Europea y que se suman a la de los Estados Unidos, el chavismo ha respondido con una convocatoria ya a elecciones presidenciales en las que la oposición aparentemente no está preparada porque está dividida. Inmediatamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y varios países del Grupo de Lima dijeron que rechazaban esa convocatoria a elecciones presidenciales, a pesar que todo el año pasado, recuerdan ustedes, aquellas jornadas intensas, protestas en Venezuela, pronunciamientos de diferentes tipos para que el chavismo llamara inmediatamente a elecciones presidenciales. Ahora no se quiere ir a las elecciones porque aparentemente la oposición no está en condiciones de ir. En Honduras están identificados, dicen, los contactos de la constructora brasileña Odebrecht, que van a ser llamados a testificar supuestos sobornos por debajo de la mesa. Esto está implicando ahora al expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales, quien ha estado al frente de varias protestas y desconociendo al gobierno de Juan Orlando Hernández. Ahora todo apunta a que lo van a investigar. Viene la pasada de cuenta en Honduras. En tanto, en Brasil, esta mañana está a la expectativa qué va a pasar, cuál es el futuro del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva entre la cárcel y la presidencia. Es la crucial decisión que tiene que tomar un juez esta mañana allá en Brasil, en donde hay protesta a favor de Lula para que
se anule el juicio en su contra por presunta corrupción, aduciendo que no existen pruebas contundentes y documentadas y que se le debe permitir presentarse como candidato presidencial. En todas las encuestas de intención de voto en Brasil, Lula da Silva las encabeza. En tanto, esta noticia es en México, ha estremecido México. Un hombre descuartizó a su esposa, no solo la mató, la descuartizó y después sus restos los llevó al restaurante. Y la víctima había desaparecido desde el 13 de enero, pero la policía acaba de encontrar sus restos cocidos en una olla en el restaurante del marido. Aparentemente la descuartizó, hizo pedazos del cuerpo y la estaba vendiendo la carne en alimento a los comensales de su restaurante. En el volcán Mayón, en las Islas Filipinas, se está escupiendo una columna de ceniza de 5 kilómetros. 61,000 personas han tenido que dejar sus casas en la provincia filipina de Albay esta mañana porque el volcán ha estado furioso desde hora de la madrugada y desde hace días, por lo que es tanta la fuerza y la cantidad de material piroclástico que está lanzando que las autoridades están insistiendo en la evacuación masiva. Y finalmente, ¿cómo está la temperatura hoy? El frente frío sigue avanzando, número 24. Ustedes ven toda la parte blanca a la derecha, es el frente frío sobre Panamá, Costa Rica, Nicaragua, parte de Honduras, también México. Todo Guatemala está afectado por este frente frío. En el caso particular de Nicaragua, ustedes ven que gran parte del territorio nacional está cubierto por el frente frío, así es que esto va a seguir en el resto de la semana. Hay que seguir cuidándose de las enfermedades respiratorias. Haremos una pausa y al regresar nos va a acompañar el decano Adrián Uriarte para hablar de los accidentes de tránsito. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia.
Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Pueden seguirnos por www.cdnn23.com y www.cdnnradio.com para los que les gusta las ondas hercianas. Licenciado Adrián Uriarte, decano y director ahora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad de Ciencias Comerciales, bienvenido. Gracias, Adolfo. Teníamos rato de no verlo desde el año pasado. Definitivamente, lo bueno es que nos estamos poniendo al día, abriendo 2008. ¿Qué tal de año nuevo? Pues muy feliz porque estamos haciendo el lanzamiento, lo que es el Instituto de Opinión Pública, como Universidad de Ciencias Comerciales y que tiene como perspectiva elaborar cifras, elaborar datos sobre líneas de investigación que tengan que ver con temas emergentes, como el caso de la seguridad vial, los accidentes de tránsito, salud pública y el tema de la cooperación para el desarrollo, que son las principales líneas de investigación que vamos a trabajar. De hecho, pues hoy lo que vamos a compartir es prácticamente parte de los aportes que estamos haciendo como Instituto de Opinión Pública para tratar de contribuir al aporte, a la reflexión, al debate de la realidad del país. Tenemos ahí en la pantalla el análisis sociológico, indicadores de seguridad vial durante el periodo 2015, 2016 y 2017. Este es elaborado por el Instituto de Opinión Pública de la UCC. Este es un análisis de cómo se comportaron los accidentes o los indicadores en estos últimos 3 años. Sí, nosotros hemos visto con mucho entusiasmo en la opinión pública de cómo se ha venido abordando las cifras estadísticas del 2017 que han sido positivas, pero estadísticamente tiene muy poco perspectiva si no se compara con otros periodos. Si no se hace ese análisis, en retrospectiva creo que muy poco podemos ver cuáles han sido los avances, cuáles han sido el trabajo que ha venido haciendo, en este caso, la Dirección Nacional de Tránsito en el país, sobre todo en el caso de la seguridad vial, en el caso de la prevención, que es un tema que ha cobrado un primer lugar en lo que es la agenda pública en el país. Recordemos que hace un año había una especie de histeria porque había unas grandes cifras por la cantidad de muertos, por la cantidad de accidentalidad que había, porque se salía de las manos mucho de los problemas de tránsito nacional. Y en ese sentido creo que es importante hoy poner en perspectiva lo que ha sido la estrategia, el plan integral que ha hecho la Dirección Nacional de Tránsito, basada en un modelo que ha dado como resultado de que hoy tengamos unos resultados positivos. Si nosotros analizamos... Por ejemplo, veamos los datos generales. La red vial pavimentada en el año 2016 era de 4.113 kilómetros. Ahorita no hay cifras actualizadas, pero cuando uno revisa el decenio, es decir, del 2007 al 2017, nos vamos a encontrar que ha venido desarrollándose 166 kilómetros anualmente. Es decir, que ha habido un avance positivo en cuanto a la red vial pavimentada en este país, lo cual eso indica que hay una política integral sobre el tema de la seguridad vial, porque no solamente se trata de la gente que está en el semáforo, sino que tiene que haber otros factores, tienen que haber otras condiciones positivas, favorables, para que la seguridad vial en este país sea una política pública efectiva. Y eso lo estamos viendo en cuanto a la inversión que se ha venido desarrollando, y eso ha permitido de que la red vial vaya un poco creciendo con ese promedio anual de 166 kilómetros, porque esa era una de las críticas. Crece el parque vehicular. Pero no crece en las carreteras. Pero no crece en las carreteras. Y ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Caribe, donde ya muy pronto se va a unir Bluefield con el Pacífico. Y eso ha sido un proceso de 10 años también. Entonces, ahí estamos viendo de cómo esto viene contribuyendo a todo ese anhelo que queremos nosotros los nicaragüenses de estar unidos, de estar en comunidad, de estar
articulado. Veamos, por ejemplo, los datos generales. Dice, el parque vehicular en el año 2016 era de 772.112 vehículos. Ya en el 2017 subió a 840.899. Es decir, solo en un año crecimos en 72.000 vehículos. Es una barbaridad. Ese es el crecimiento promedio anual. Y eso significa de que hay otras variables de riesgo, hay otros factores de riesgo. Es decir, hay 72.000 posibilidades de accidentes, 72.000 posibilidades de muerte, 72.000 posibilidades de cualquier situación que tenga que ver con el tema de la seguridad vial. Por eso que es importante destacar los resultados que han sido en el 2017, en cuanto a que las estadísticas oficiales dicen que hay menos 1% de muertos en el país, Ahora, lo cual eso es sumamente positivo y me gustaría que analizáramos. Claro, ya lo vamos a analizar, solo quiero presentar lo de los conductores. En el 2016 teníamos 628.460 conductores, y ya para el año 2017 eran 658.046, es decir, en un año creció en 29.586 conductores más, es decir, un casi 5%. Hay más, es decir, en promedio cada año hay 30.000 conductores, cada año en promedio, lo cual te dice de que en términos económicos es una población económicamente más activa, y sobre todo porque ahí estamos viendo el fenómeno de que la mayoría de estos nuevos conductores son adolescentes y son jóvenes, y que son los que están todos los años ingresándose al sistema de ser certificado, de ser acreditado para tener licencia de conducir en cualquiera de sus modalidades, pero que también hay una variable de riesgo, y por eso nosotros vemos con mucho detenimiento el hecho de que el grueso de los accidentes, el grueso de las personas que están falleciendo, la mayoría son jóvenes, en edades de una población económicamente activa, donde es lamentable, y por eso creo que el trabajo que ha hecho la Dirección Nacional de Tránsito ha sido positivo en el hecho de venir trabajando con jóvenes en las comunidades, en los hogares, en las universidades. La Policía Nacional, por ejemplo, el año pasado trabajó con todo el sistema escolar, desde primaria, de preescolar, primaria, secundaria, universidades. Y cuando estamos hablando de las universidades, no solamente las 10 universidades que están en el CNU, estamos hablando de las 60 universidades que hay en este país, que según datos estadísticos del CNU, en el universo de estudiantes que hay en el país son de 160.000 estudiantes los que hay en el sistema universitario de Nicaragua, lo cual te dice que es un trabajo positivo, un trabajo que no solamente ha venido haciendo la Dirección de Tránsito, sino que ha venido haciendo un trabajo articulado, un trabajo donde ha venido acercándose a las universidades, los líderes en el barrio, los líderes en la comunidad, los líderes en el municipio, los líderes religiosos que han jugado un papel importante, los medios de comunicación, aunque no todos los medios de comunicación, porque hay que decirlo, hay enfoques que solamente ponen el acento en el enfoque negativo, pero sí, no los resultados y no la previsibilidad, prever los accidentes. Todo ese trabajo de prevención que, dicho sea de paso, la Policía Nacional de Tránsito no podría tener ese impacto porque el presupuesto no le daría, sino que creo que aquí el éxito que hemos tenido como sociedad ha sido producto de la sensibilidad que hemos tenido. Es decir, la sensibilidad como ciudadanos nos hemos estado nosotros comprometiendo y viendo como un tema de gran prioridad el tema de la prevención en la seguridad. Veamos el siguiente cuadro que tiene que ver precisamente con lo que hablábamos de los accidentes de tránsito. En el año 2015, estas son cifras oficiales de la Policía Nacional, ocurrieron 33.673 accidentes. En el 2016, 41.589 y el año pasado, 43.879, es decir,
2.290 accidentes más. Pero si vemos entre el 2015 y el 2016 es cuando se da el mayor pico de accidentes. Sí, ahí nosotros estamos viendo que la tendencia del 2015 al 2017 era una tendencia alarmante. Por eso te decía al inicio de que el tema de la accidentalidad, el tema de los siniestros, las muertes por accidentes de tránsito en el país, era un tema que prácticamente había impactado todos los sectores de la vida nacional, porque mirábamos con mucha preocupación de que este dato estadístico podría salirse de las manos de la Policía Nacional. Sin embargo, creo yo de que el Estado, en este caso, si ustedes recordan, en algún momento el presidente Ortega, en algún momento, al inicio del año, se refirió al tema y habló sobre la necesidad de ponerle atención a este tema de la accidentalidad y que iba a haber toda una estrategia nacional para trabajar en la reducción, en la prevención de la accidentalidad, de la muerte en este país. Y es lo que efectivamente hemos venido presentando. Es decir, son datos oficiales, son datos concretos, no es meramente lo que uno quisiera o anhelara, no, es lo que te está diciendo la realidad, que de enero del 2016 a enero del 2017 hay un cambio positivo, y ese cambio positivo creo que tiene que ver por muchos factores. Uno de ellos tiene que ver con el rumbo, la dirección, la estrategia que tuvo la Dirección Nacional de Tránsito. Si nosotros recordamos, la comisionada general, en este caso, Vilma Reyes, hace un año fue que asumió prácticamente toda esta problemática y que la ha sabido articular, la ha sabido dirigir, ha sabido coordinar, y esto es parte de los resultados que estamos viendo hoy en día, porque era un tema de que se salía de las manos, que por muchas multas... en un momento se creyó que la policía estaba desbordada con semejante cantidad de accidentes. Acordémonos que se dieron un montón de lineamientos en función de reducir, de prevenir, inclusive hasta se reformó la ley 431, pensando de que con las multas, que con la tasa de las multas, se iba a tener un impacto más positivo. Sin embargo, hemos visto que no solamente la medida, la política pública en este caso ha sido lo efectivo, sino que a la par de eso, creo que ha sido el trabajo del modelo que han venido trabajando. Yo, por ejemplo, cuando reviso las estadísticas oficiales, a mí me llama la atención de que han hecho trabajos de casa a casa. Es decir, ahí hemos visto de que ha sido un trabajo que no solamente se ha proyectado en los medios de comunicación, que es lo que regularmente se hace, pero se tiene totalmente distanciamiento con las personas, porque todo queda en los medios de comunicación, sino que aquí el modelo ha sido una prevención más comunitaria. Un modelo, sí, un modelo más de familia, de casa en casa, un modelo de comunidad, un modelo de municipalismo. Y entonces, por ejemplo, miraba con detenimiento también los datos estadísticos, que hay 140 y pico de municipios donde no ha habido accidentes de tránsito. Veamos a propósito la siguiente lámina que habla de los accidentes con fallecidos por tipo de vehículo. ¿Qué es lo que está provocando los accidentes de tránsito? ¿Cuáles son los vehículos que están siendo o que se están involucrando más en los accidentes? La motocicleta, 331 muertos el año pasado. Esto ya es 2017. O sea, son datos el recientes. 42% de los accidentes. Camioneta, 146 fallecidos, 19 accidentes. Camiones, 97 fallecidos, 12%. Autos, 73 fallecidos. En cabezales, 25 fallecidos. Buses, 22 fallecidos. Y las bicicletas, 21 fallecidos. Sí, son 13, las categorías son 13 tipos de modalidades de vehículos, pero estos 7 son los que han tenido mayor impacto en el 2020. No veo taxis ahí, pero debe estar en el rango, debe estar los taxis. En la categoría de autos. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de las motocicletas, vemos de que sigue siendo la motocicleta el principal vehículo donde ha habido muerte y accidente a terceros, de terceros que tal vez van acompañando, van de pasajeros, van de acompañantes, han sido las víctimas. Entonces, las estadísticas son duras, pero también hay que reconocer lo siguiente.
nosotros hemos observado de que en la vía hay más motorizados utilizando casco, los pasajeros, los acompañantes utilizando casco. Eso es un hecho positivo, aunque todavía estadísticamente no se refleje en el sentido de que vamos poco a poco logrando como sociedad cambiar hábitos, cambiar actitudes, cambiar comportamiento. Por ejemplo, el cinturón, hace 20 años el cinturón era, digamos, uno de los mensajes que más se martillaba en las campañas de tránsito nacional. Ahora hay mayor conciencia para ponerse el cinturón. Ahora hay ese nuevo comportamiento a la hora antes de arrancar. Sin embargo, uno podría decir, si están utilizando más cascos, ¿por qué entonces las tasas y la tendencia que hay sigue siendo las motocicletas, los motorizados, el principal vehículo en el cual la gente fallece? Y es que tiene que ver no solamente por el casco, sino también tiene que ver con el tema de la hora de conducir, las causas. Es decir, todavía no vemos un motociclista que esté haciendo o que esté esperando detrás de un vehículo. No lo vemos. El problema es la imprudencia, la temeridad tal vez. La temeridad, la invasión del carril, que son la velocidad, no guardar la distancia, que son las principales causas por accidentes y por muerte que ha ocurrido en el año 2017, 2016 y 2015. Ahí, por ejemplo, estamos viendo las estadísticas de la parte de los fallecidos. Veamos la siguiente lámina que tiene que ver con los fallecidos por accidentes de tránsito en los últimos 3 años. Por ejemplo, en el 2015 fallecieron 675 personas, en el 2016 791 y en el 2017 782. Es decir que en este último 12 meses fallecieron 9 menos. Ese es el 1%. Sí, estamos viendo de que hay un menos 1% positivo. Si uno ese dato lo cruza con los 72.000 vehículos que ingresaron al parque vehicular en el 2017, si uno suma eso con los 30.000 nuevos conductores que hay en el país, uno podría decir la tendencia va a ser mayor, porque al haber más vehículos, al haber más conductores, las variables de riesgo, estadísticamente hablando, son mayores. Sin embargo, vemos de que ahí es donde uno puede medir la prevención hasta dónde ha sido efectiva. Ese trabajo, ese modelo de prevención que ha tenido la Dirección Nacional de Tránsito en cuanto a las muertes. Sí hay una tasa todavía alta, pero comparado a la región es baja. Bueno, yo me sorprendí a escuchar en un día de estos 4.000 y no sé cuántos muertos en Guatemala por accidentabilidad. Costa Rica, otra cantidad increíble. Y bueno, debo suponer que es que también en esos países que tienen mayor población debe haber mayor parque vehicular. Sí, pero aparte de eso, es la percepción en cuanto a cómo se aborda este tema. Es decir, si vos te fijas, estos temas en los medios centroamericanos no se le da tanto relieve, tanto peso. En el caso de Nicaragua hay que decirlo, de que los medios de comunicación han fijado en la agenda el tema de la accidentalidad, el tema de la muerte, no así el tema de la seguridad vial, que es un concepto más amplio, porque el tema de la seguridad vial tiene que ver con el tema de la prevención. Entonces el tema de la prevención no está tan presente en la agenda de los medios de comunicación. Es decir, el trabajo preventivo que hace la policía, más la comunidad, más otros sectores, por ejemplo, el sector privado se ha sumado a esta campaña. Mirábamos con mucha preocupación el COSEC, por ejemplo, el año pasado, haciendo un llamado, pronunciarse sobre este tema. Mirábamos a la Iglesia Católica pronunciarse sobre este tema, a la Iglesia Evangélica pronunciarse sobre este tema. Mirábamos también a la Cámara de los que venden vehículos, distribuyen vehículos, también pronunciarse sobre este tema. Entonces vemos de que hay hay múltiples voces haciendo coro en función de la prevención. Entonces, por eso te digo que este menos 1% no solamente es el resultado del trabajo de la Dirección Nacional de Tránsito, sino que es un trabajo que viene desde una política pública del Estado, de parte del presidente Ortega, con todos los sectores y con todos los actores que se han hecho presentes. ¿Qué es lo que ha pasado? La prevención y el trabajo que se hace día a día, cotidianamente, muy poco se visibiliza. Hablábamos en la lámina anterior sobre los vehículos involucrados
en accidentes y los muertos. Ahora veamos los conductores, qué fue lo que hicieron para estos accidentes de tránsito, qué los produjo. El 142, en 142, giros indebidos, 119, invadir carril, 105, exceso de velocidad, o mejor dicho, por orden de importancia, esos fueron los que causaron muertos. Giros indebidos, 142 fallecidos. Invadir carril, 119. Exceso de velocidad, 105. Imprudencia peatonal, 91. Y no guardar la distancia, 57. Si usted fija, el tema de no guardar la distancia viene siendo positivo, porque antes una de las causas, de las principales causas por qué había accidentes, por qué había muerte, era por no guardar la distancia. Entonces vamos viendo positivamente cómo esa categoría, en este caso, ese patrón de comportamiento a la hora de ir conduciendo, ha venido un poco descendiendo. No así todavía el tema de la invasión de carril, que es lo que hablamos, y si cruzamos este dato con el caso de los motorizados. El patrón de comportamiento típico, común, de la mayoría de motorizados en la vía, en la capital, inclusive en las carreteras, sigue siendo el tema de la invasión de carril. De hecho, la estadística del comportamiento 2017 sigue diciendo que no solamente Managua es la principalmente causa de accidentes, sino que la principal plaza donde se da la muerte por accidente de tránsito es en las carreteras. Y entonces ahí nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en Managua se viene haciendo un trabajo de prevención, un trabajo de acompañamiento multisectorial, ya en el tema de la carretera ya es un comportamiento individual. Porque, ¿qué pasa? Uno en la capital dice, no, esta es la gente, voy a ir con cuidado. Entonces, como el temor de la multa, el temor de que sabes que la gente se pone toda la mañana en X zona de Managua, eso te hace como que por miedo regules tu comportamiento. Entonces hay un mecanismo de presión, de cierto modo, mientras que en la carretera es un comportamiento más individual, porque sabes que la gente no va a tener tanta presencia como ocurre en caso de la capital. Tengo un mensaje del doctor José Antonio Delgado. Buenos días. Causa importante de los accidentes de tránsito es el consumo de bebidas alcohólicas, pero existe una publicidad excesiva del consumo de bebidas alcohólicas dirigida a jóvenes y adolescentes. Incluso esta publicidad se hace solapadamente, de forma tal que en realidad no le estamos dando a lo mejor la importancia. Ahora quiero ver lo de los lesionados por accidentes de tránsito. En el 2015 hubo 4.115 personas que quedaron lesionadas por accidentes de tránsito. En el 2016 fueron 4.781 y en el 2017 bajó sustancialmente a 3.660, es decir, 1.121 personas menos en comparación con el año 2016. Ese es otro dato positivo, lo cual te dice que el tema de, al haber menos lesionados, significa que el conductor va con una medida o con una conducta o una actitud de prevención. Es decir, usan el casco, tratan de guardar la distancia, reducen la velocidad, tratan de no invadir el carril, tratan de no manejar temerariamente. Entonces, vemos de que el hecho que existan menos lesionados tiene que ver también con el sentido y el grado de responsabilidad que el conductor, en este caso, ha asumido en la vía. Es decir, al haber menos lesionados, no significa de que un montón de gente dejó su vehículo guardado o que dejó la motocicleta en la casa, sino que significa de que, porque eso podría también, es decir, la única manera que ocurra menos lesionados que la gente deje de andar en vehículo en la calle y que comience a usar el autobús. Pero esto es todo lo contrario, porque las estadísticas nos están diciendo de que hay más conductores y hay más vehículos, principalmente en Managua, que es la principal plaza. Sin embargo, vemos con sentido positivo de que existen menos lesionados. Ahora, en el caso de los lesionados, hay dos categorías, lesiones graves y lesiones leves. Hay un dato curioso, Alfo, y es que en el año 2000, en enero del 2017, la ministra de Salud, Sonia Castro, decía que el impacto
el impacto de las lesiones graves en el sistema de atención de salud era de $2.000 que le costaba el presupuesto general de la República. Es decir, una persona que tenía una lesión leve le costaba al sistema de salud, estamos hablando desde el momento que se accidenta, llega una Cruz Roja, llega una ambulancia, llega un paramédico, etcétera, y se lo lleva al hospital y todo el tratamiento y la atención que como sistema de salud, $2.000. Si uno multiplica esos $2.000 por la cantidad de lesionados anualmente, nos vamos a dar cuenta que el promedio es más de $1 millón, que el impacto que tiene, y dentro del Producto Interno Bruto se estima de que esta tasa de accidentalidad representan más del 1%. Tengo un mensaje del televidente Juan Mairena que nos escribe desde León. Tengo más de 45 años de conducir vehículos automotores y he observado en todas las épocas que los conductores al manejar no saben conducirse por calles y avenidas porque no saben entrar y salir de las esquinas según las vías señaladas horizontalmente, y no hay escuelas que les expliquen visualmente con maqueta o video. Además, falta señalización correcta. En este caso hay 3 elementos que resaltar de lo que decía el amigo televidente. Uno, el tema de la señalización. Uno de los trabajos como parte de la prevención sustancialmente que ha venido haciendo la Dirección Nacional de Tránsito en coordinación con el MTI y la Alcaldía ha sido la señalización, principalmente en los barrios, en las principales avenidas de la capital e inclusive en las carreteras del país. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que el argumento que había antes era que yo no vi el alto, yo no vi la raya, yo no me pasé. Entonces, ese ha sido un trabajo, y en el reporte de comportamiento estadístico 2017 se mira con sumamente de manera positiva cómo ha venido trabajándose, ha venido habiendo más inversión en ese sentido. Lo otro de la educación, creo de que el esfuerzo está en las nuevas generaciones, porque inclusive la seguridad vial forma parte de la currícula. La seguridad vial ya se les enseña a las niñas, a los niños, en el sistema de educación. Eso era impensable hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. ¿Por qué? Porque no se miraba como un tema realmente de gran envergadura para el tema del desarrollo del país, porque ahí estamos hablando del desarrollo humano del país. Nos sigue faltando, sin embargo, a los conductores también mucha cortesía. Nos falta mucha cortesía cuando manejamos en la calle, sobre todo cuando es una mujer, una dama que va manejando, no le damos pasada a los hombres. Sí, es que ahí hay otra variable que tiene que ver el patrón de comportamiento, el patrón cultural que tenemos nosotros, las relaciones de poder que hay. Acordemos que siempre la relación de poder hombre-mujer, eso también se manifiesta en la vía, y eso lo vemos inclusive entre hombre a hombre. Es decir, vos sos un motorizado, yo soy un vehículo, tengo poder sobre vos, vos tenés que hacerte a un lado porque yo voy a pasar. Y si es un furgón y es un vehículo particular, lo mismo ocurre. Entonces, esas relaciones de poder también se logran manifestar en la vía. Yo creo que en ese sentido, creo que el enfoque de género es importante verlo, que por eso te decía, no solamente es ver las estadísticas, sino también es ver el rostro humano y ver otras variables sociológicas que están dentro de estas estadísticas que han sido producto de manera positiva en estos resultados que hemos tenido como país, como sociedad, porque aquí no hay que verlo como un triunfo, un logro únicamente de una institución pública, sino creo que, como te decía, aquí todos ganamos todos como sociedad, porque acordémonos también el impacto que hay en el tema de la gente que pierde la vida, el impacto que tiene en la familia, el dolor que tiene cuando es un cabeza de familia. Miramos el año pasado el caso de una señora, todavía joven, que dejó en orfandad unos niños que venían en un bus. Entonces, vemos también que hay otros datos que hay que escudriñarlos, que hay que ponerlo en perspectiva, y que no solamente es si hubo más multas, si hubo más muertos, sino también verle el sentido humano y el impacto que tiene positivo en el desarrollo como país. Porque, por ejemplo, de nada sirve que nosotros estemos celebrando de que hay mayor poder adquisitivo, porque los 70.000 vehículos en promedio que anualmente se compran y se registran
significa que la economía está creciendo, significa que hay mayor poder adquisitivo, pero de nada sirve si esto se traduce en mayor accidentalidad, en mayor muerte y en pérdida del Producto Interno Bruto. Tengo otro comentario de otro televidente, dice, por ejemplo, si se circula en calle doble vía y vas a girar a la izquierda, lo hacen desde la izquierda los conductores y no desde la derecha correctamente. Y alegan que no hay raya, pero independientemente deben plegarse a su derecha con raya imaginaria. Este ejemplo es un caso concreto donde te decía yo hasta dónde va el comportamiento colectivo y el comportamiento individual. Porque aquí estamos hablando del conductor tradicional que va a una zona que no conoce, que no hay raya, que no hay señalización, pero yo me voy a comportar, como no te me está viendo la gente, yo aquí voy, aquí nadie me detiene. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, vehículos a 60, 70 kilómetros por hora en un barrio donde debería circularse a 25, sobre todo en zonas escolar, y vemos que como no hay reductor de velocidad, como no hay agente, entonces ahí no te decía de que hay dos tipos de escenarios, un manejo preventivo por miedo, porque sé que está la gente, porque sé que me pueden multar, porque sé que todas las mañanas se pone ahí, porque sé que toda la tarde se pone ahí. Entonces yo me regulo, pero por miedo. Y hay otro porque ya estoy sensibilizado, estoy consciente de que no le quiero hacer daño ni a terceros, ni tampoco yo quiero ser multado, ni tampoco quiero yo afectar, porque eso tiene un impacto. Por ejemplo, cuando uno va a la Dirección Nacional de Tránsito y mira el montón de compañeros que están ahí retirando su licencia, mira la grande fila. Y entonces los comentarios que escuchas, ya perdí el día de trabajo. Entonces, y comenzamos a sumar todos ellos, cuánto se dejó de generar en el país, cuánto se dejó de producir en el país. Es decir, que también tiene un impacto económico, la multa, no solamente la parte ya de las lesiones graves, ni tampoco de la muerte. Entonces, creo yo de que lo que tenemos que poner en perspectiva es que el tema de la seguridad vial es un tema que pasa, querramos o no, por la economía del país. Es un tema que pasa por la salud pública del país, porque, como te decía, aquí está en juego el presupuesto del país, aquí está en juego la economía familiar, porque si un cabeza de familia, sea hombre, sea mujer, entra a la lista de lesionados graves de por vida que quedan lisiados y que tienen que ir a pedir o ir a regular su seguro porque ya no pueden ser productivos, porque ya no pueden pertenecer al PEA, a la población económicamente activa, entonces también tiene un impacto en el seguro social, tiene un impacto en la comunidad, tiene un impacto en la pulpería, tiene un impacto en el supermercado, tiene un impacto en todo lo que le rodea, y eso también hay que verlo. El Instituto de Opinión Pública de la UCC va a seguir haciendo este tipo de investigaciones. ¿A qué otros sectores van a investigar, a analizar? Nosotros como instituto estamos trabajando en este momento con fuentes secundarias, con fuentes oficiales principalmente. Este breve análisis es prácticamente parte de estadísticas oficiales facilitadas por la Dirección Nacional de Tránsito, en la cual nosotros hemos tratado de hacer un aporte sociológico, porque de nada sirve decir de que hay un menos 1% si no se mira todas las causas, los factores que hay, porque recordemos que el tema de la seguridad vial es un factor multisectorial, es multicausal, que no solamente tiene que ver si dañaste o no dañaste el vehículo, no solamente tiene que ver si la persona quedó lisiada o no quedó lisiada, sino que tiene que ver con toda una cadena de factores que muchas veces están ocultos. Entonces el aporte que nosotros como instituto estamos tratando de hacer es ver todos esos escenarios, todas esas perspectivas que muchas veces quedan ocultas dentro de la discusión, el debate de la seguridad vial, y que estamos tratando de hacer ese pequeño aporte al trabajo que está haciendo la Dirección Nacional de Tránsito y ir acompañándole en el sentido de ir monitoreando, de ir acompañando y por lo menos 3 veces al año de estar haciendo estos análisis sociológicos. Lo otro que te quería decir es que nosotros tenemos que pasar y apostar como país del tema de la seguridad vial a lo que es la movilidad sostenible. Es decir, ya los países y ya en el Sistema Nacional de Naciones Unidas ya se habla de la movilidad sostenible, en el sentido de que no puede haber un plan maestro aislado
un esfuerzo. No se puede construir calles solamente para vehículos, hay que pensar en los seres humanos. Todo. Entonces la movilidad sostenible tiene que ver con eso. Yo creo que eso tenemos que apostar como país y eso es parte, creo yo, y es lo que nosotros miramos modestamente en el plan integral que se está haciendo de la Policía Nacional, porque no solamente se están focalizando en el tema de multar, sino también en prevenir y en trabajar con la comunidad, con las universidades, con todos los actores de este país. Lo analizaremos en el próximo programa. El licenciado Adrián Uriarte, decano y director del Instituto de Opinión Pública de la UCC, muchas gracias por habernos acompañado. Haremos una pausa y al regresar con el reportaje del Partido Social Cristiano. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Mantenete conectado con CDNN Canal 23 en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter. Síguenos en Facebook. Y no te pierdas nuestras transmisiones en línea por www.cdnn23.com. Envía tus mensajes, denuncias y sugerencias a nuestro correo yoreporto@cdnn23.com. Disfruta nuestra programación informativa a través de Canal 23 en UHF y Canal 99 en cable. Somos CDNN Canal 23, con programación informativa. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro, es un placer servirles. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. ...60 años con vos. El socialcristianismo es una corriente ideológica que llegó a Nicaragua hace unos 60 años, proveniente de Chile. Esta corriente ideológica se expresó a través del Partido Social Cristiano, PSC.
El PSC fue fundado el 25 de septiembre de 1957. Entre sus fundadores se encuentra Digna Zamora, Rodrigo Víctor Tinoco, Guillermo Córdoba Rivas, Orlando Robleto Gallo y Eduardo Rivas Gasteazoro. El PSC surgió como un partido que rompió el paralelismo libero-conservador. Planteaba la urgencia de una reforma agraria, reforma urbana y un sistema de economía social de mercado. Planteaba enfrentar a la dictadura de la familia Somoza a través de la movilización popular y confrontando la dictadura con sus propias contradicciones legales. Así, en 1967, el PSC usó el derecho de petición que contemplaba la Constitución política y normas de la época para participar en las elecciones presidenciales por la vía de recolección de firmas. El Tribunal Supremo Electoral rechazó la petición por la vía de descalificar una porción sustancial de las firmas. Paralelamente y de manera oficiosa, el embajador de Estados Unidos de entonces, Turner Shelton, notificó al líder social cristiano Manolo Morales que el gobierno de Somoza no podía aceptar esa petición porque era como abrirle la costura a una bola de jugar béisbol. El Partido Social Cristiano estuvo consciente de la necesidad de forjar alianzas para enfrentar a la dictadura. De esa forma participó en la 1 de 1967. De esta manera ingresaron al Congreso Nacional parlamentarios socialcristianos como Eduardo Rivas Gasteazoro como senador y Orlando Robleto Gallo como diputado. Orlando Robleto Gallo fue un parlamentario inteligente y tenaz. Se preparaba a conciencia, especialmente para el debate presupuestario. Denunció siempre con valentía los atropellos de la dictadura. Fue una voz contundente denunciando los ultrajes cometidos por la Guardia Nacional en contra de Doris Tijerino Haslam. El socialcristianismo en Nicaragua también ha tenido una expresión sindical. La primera se llamó Movimiento Obrero Sindical Autónomo de Nicaragua, MOSAN. Este fue un movimiento sindical valiente y efectivo que logró que se declarara la primera huelga legal de Nicaragua. Fue el caso del Sindicato de Trabajadores de la empresa Singer a mitad de los años 60. El MOSAN también tuvo un papel destacado en la lucha en las minas de Santa Rosa del Peñón. El extremo de la lucha sindical llevó al martirio de Lidia Maradiaga, quien fue asesinada por agentes de la Guardia mientras ella cumplía con sus labores de líder sindical. Los socialcristianos también, como personas particulares, han contribuido de manera apreciable en la sociedad nicaragüense. Por ejemplo, Reinaldo Antonio Teffel fue el fundador del Instituto de Promoción Humana IMPRU, entidad pionera como organismo no gubernamental de desarrollo. Reinaldo Antonio Teffel fue un vigoroso líder contra la dictadura somocista que había participado en el movimiento de Olama y Mollejones y fue líder principal de la Unión Nacional de Acción Popular, UNAP. Otro prominente líder social cristiano es José Esteban González Rapacholi, fundador de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, en 1977. Esta es la primera organización de defensa de derechos humanos creados en Nicaragua y además creada en un momento de extrema agresividad de la dictadura somocista contra el pueblo de Nicaragua. La creación de la CPDH fue una contribución valiosa para proteger la vida y la integridad del pueblo nicaragüense. El socialcristianismo hasta ahora ha sido un grupo político de cuadros competentes, pero no ha logrado ser un partido de amplio arraigo popular. Además, ha sufrido muchas escisiones. En los años 80, el socialcristianismo se expresó por dos cauces. Por un lado, el Partido Popular Social Cristiano formó junto con el Frente Sandinista el Frente Patriótico de la Revolución. En tanto, el Partido Social Cristiano Nicaragüense fue el pivote de la Coordinadora Democrática Nicaragüense, la organización política opositora al gobierno del Frente Sandinista en los años 80. El Partido Social Cristiano fue encabezado por Edgar Macías Gómez, Álvaro Taboada Terán, Mauricio Díaz Dávila, Luis Humberto Guzmán, entre otros. El PSC estaba encabezado también por Adán Fletes Valle, Agustín Jarquín Anaya, Fanora Bendaño, Azucena Ferrey, Roberto Ferrey, entre otros. Los socialcristianos tuvieron en común sin división alguna la lucha contra el somocismo. Se dividieron durante el proceso revolucionario, el PPSC apoyándolo y el PSC enfrentándolo.
La corriente social cristiana se reunificó casi totalmente dentro de la Unión Nacional Opositora, que enfrentó al Frente Sandinista en las elecciones de 1990. Solo un grupo encabezado por Eric Ramírez y Mauricio Díaz participaron fuera de la UNO en esas elecciones. Durante el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, la corriente social cristiana se expresó a través de contribuciones decisivas para el país. En el Banco Central, Francisco Mayorga Valladares introdujo el Córdoba Oro como un instrumento de contención a la inflación galopante, lográndola reducir de 26.000% a un 13%. En la Asamblea Nacional, los socialcristianos ejercieron la presidencia los años 94, 95 y 96 a través de Luis Humberto Guzmán y Cairo Manuel López. Durante ese periodo se reformó la Constitución política, estableciendo un balance entre los distintos poderes del Estado, y se aprobó el segundo Código Laboral que ha conocido Nicaragua en toda su historia. El primero fue firmado por Somoza García en 1944. 50 años después se aprobó el segundo. En ese mismo periodo, Agustín Jarquín Anaya fue electo como Contralor General de la República, caracterizando su ejercicio como un esfuerzo sostenido y profundo por moralizar la vida pública del país. En los siguientes años, para colaborar con un proceso de genuina reconciliación nacional, los socialcristianos firmaron una alianza estratégica con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y a partir del año 2000 integraron la Alianza Convergencia Nacional. Y una vez que el Frente Sandinista ganó las elecciones del 2006 y retomó el poder político, los socialcristianos han apoyado la gestión del gobierno desde la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Al cumplirse los 60 años de la fundación de la corriente social cristiana, sus postulados, valores, principios, objetivos siguen vivos y claros. Queremos una mejor Nicaragua, en paz, armonía y reconciliación, en donde todos puedan progresar y tener oportunidades. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Bolsa de Noticias.